Y bueno, sobre el Salmo 110, pues claramente él tiene un error básico de principiante, ¿no? De una persona que es ignorante, básico de principiante, ¿no? De una persona que es ignorante y no sabe qué significa le David. Y no sabe qué significa le David. Le David es por para David, es decir, los salmos no son de David, los salmos no son de David. También tenemos a la filóloga judía Judith Targarona Borrás en un equipo de trabajo administrado por el doctor Francisco Lacueva, donde también participa el ex catedrático de literatura hebrea Ángel Sáenz Vadillo. Bueno, estos lingüistas hebraístas en la traducción del Salmo 110, versículo 1, traducen de David un salmo y no para David un salmo. Esto lo han traducido así, apelando a que la preposición le es un le de pertenencia o de posesión. Por lo tanto, la traducción que hicieron fue de David un salmo. Y en un buen español eso sería un salmo de David. Y es exactamente lo mismo que ha traducido el profesor universitario Héctor Benjamín Olea, erudito que participó en la nueva traducción viviente y tradujo en el Salmo 110, verso 1, el sintagma preposicional le David mismor como un salmo de David o de David un salmo. El profesor en lingüística hebrea, el ex catedrático de la Universidad de Leiden en los Países Bajos y doctor en hebreo bíblico por la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor japonés Takamitsu Muraoka, explica la sintaxis de Mismor le David y traduce como un salmo de David y no un salmo para David. Explica el profesor que Mismor le David en realidad es un caso genitivo indirecto, ya que el primer sustantivo está indeterminado y es indicada esa indeterminación del primer sustantivo por la partícula le, que en este caso no tiene función preposicional, sino que tiene la función sintáctica de indicar que el primer sustantivo, mismor, está indeterminado, aunque el segundo sustantivo, David, sea un sustantivo determinado. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político, solo soy un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, mostramos temas bíblicos, hacemos hermenéutica y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Pues bueno, dicho esto, mis hermanos, esta vez este video es una refutación a el canal Magister Levi, que bueno, él hizo un video acerca de mi persona porque yo comencé haciendo una refutación a un video donde él argumenta que Yeshua, que Jesús es un pecador. Ya saben, en este canal creemos que Yeshua, que Jesús es el Mesías de Israel. No solo lo creemos, sino que lo sostenemos con la Biblia. Y también que sepan, si es la primera vez que estás en este canal, que aquí se respetan las pronunciaciones de los nombres que le den al Hijo y al Padre. Así es que bueno, yo hice un video refutando el hecho de que él argumenta que Jesús era un pecador. Después él hizo un video usando algunos extractos de un video mío y pues bueno, tocó ciertos puntos que yo voy a refutar. Esta refutación no es tanto para refutarlo a él, sino que la intención mía y la intención de este proyecto es que el pueblo, los que creen en Yeshua como el Mesías de Israel, se edifique y que tenga argumentos para defender su fe. Es decir, me he dado cuenta como muchas personas, por su ignorancia en el contexto bíblico, y ojo, que quede claro, yo no me considero un erudito, ni mucho menos. Solamente estoy diciendo que hay hermanitos que tienen poquito conocimiento y bueno, se creen cualquier cosa que les cuentan en internet. Yo siempre les digo, mis hermanos, todo lo que aquí muestro en este canal, bueno, cada uno es responsable de verificar la información y de sacar sus propias conclusiones. Hay otros canales en donde lo que enseñan lo dicen como una verdad absoluta y no dejan que sus feligreses, que sus seguidores, que las personas que lo siguen cuestionen lo que ellos están enseñando. Es decir, ellos dicen, la verdad es así y no hay de otra.
asegurando muchas veces cosas que de hecho son mentira o que de hecho no hay evidencias absolutas para aquello que están afirmando. En otras palabras, lo que quiero es que el pueblo, los creyentes en Yeshua, conozcan más contexto bíblico para que puedan defender su fe. En este video vamos a tocar varios puntos, así es que por favor quédate hasta el final, de veras que no te lo puedes perder. Vamos a hablar sobre el Salmo 110. Él argumenta que este salmo en realidad es un salmo hecho para David, lo cual haría que Jesús, que Yeshua, fuera un mentiroso, porque él dice que ese salmo está hablando del mismo, es decir, es un salmo mesiánico, porque como saben el salmo dice: Yahvé dice a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, esto sabemos que es mesiánico, está hablando de Yeshua. Pero bueno, este varón y algunas personas que son anti-Yeshua aseguran que este salmo en realidad está hablando de David, que David es el que se sienta a la derecha del Padre. En el video, este varón argumenta que no existe ningún salmo, que no hay ningún salmo que diga que es un salmo de David. Así es que vamos a refutar eso. Vamos también a dar muestras de eruditos que traducen el Salmo 110.1 como un salmo de David. No solo eso, vamos a ir al Talmud y vamos a ver cómo también en el Talmud traducen eso. Van a ver unas cosas muy interesantes. También este varón dice que Daniel no era un profeta, ¿ok? Y que los textos de Daniel en realidad no son profecías, sino que fue algo escrito en el siglo II antes de Cristo. Bueno, también vamos a dar evidencias de que él está errado en eso. Vamos a ir a la escritura para defender que Daniel sí es un profeta. Y también vamos a aclarar algo que él dijo. Él dijo que la figura del anciano de días que aparece en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, y bueno, en otros textos más de Daniel, esta figura del anciano de días y que es como hijo de hombre que sube al trono con el anciano de días y al cual le da todo poder, gloria y honra. Bueno, él dice que esto es una copia de la mitología cananea, de la mitología de Ugarit, refiriéndose al anciano de días como el dios El. El dios El es en el panteón cananeo el más poderoso de los dioses, no confundirse con El, el creador. Ya ven que en la Biblia hebrea aparece Él, aparece Yahvé como Él. Pero bueno, Él no es un nombre, es un adjetivo. Bueno, Él, que también es el dios Dagón, que también era el dios de los filisteos. Este dios antiguo Dagón es el dios El. Y su hijo es el famoso Baal que aparece en la Biblia, el que se conoce como Baal Hadad. Este Baal Hadad es hijo de El, es decir, de Dagón. Bueno, este judío de Magister Levi, dice que Daniel es una copia de esa mitología, siendo el anciano de días el mismo El o el mismo Dagón, y siendo en este caso el que es como hijo de hombre, que es decir, sería Yeshua, porque Yeshua se adjudica ese título. Bueno, básicamente él sería Baal. Así que bueno, también vamos a ir a la literatura de Ugarit a ver si eso es cierto. También otro punto que vamos a aclarar en este video. Lo que vamos a aclarar en este video es que este varón asegura que yo he dicho que no existe ningún texto en la Biblia que diga que un rey se ungía o que aparezca que se unge un rey. Yo no dije eso, lo voy a aclarar a detalle. Así es que bueno, sin más, quédense. Esto lo voy a dividir en partes para que, bueno, sea entendible y la próxima vez que quieran estudiar uno de los temas específicos que van a quedar en el video, sepan a qué parte ir. Este video, repito, aparte de ser una refutación, mi intención es que se edifiquen. Yo les aseguro que van a escuchar cosas que probablemente no habían escuchado antes. Así es que, sin más, vamos a este análisis primero del Salmo 110. Y bueno, sobre el Salmo 110, pues claramente tiene un error básico de principiante, ¿no? De una persona que es ignorante y no sabe qué significa Le David, Mismor. Le David es para David, es decir, los salmos no son de David. Hay algunos que son para David o por David. Los salmos no son de David. Hay algunos que son para David o por David. Los salmos no son de David.
El profesor en lingüística hebrea, el ex catedrático de la Universidad de Leiden en los Países Bajos y doctor en hebreo bíblico por la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor japonés Takamitsu Muraoka, explica la sintaxis de Mismor le David y traduce como un salmo de David y no un salmo para David. Explica el profesor que Mismor le David en realidad es un caso genitivo indirecto, ya que el primer sustantivo está indeterminado y es indicada esa indeterminación del primer sustantivo por la partícula le, que en este caso no tiene función preposicional, sino que tiene la función sintáctica de indicar que el primer sustantivo, mismor, está indeterminado, aunque el segundo sustantivo, David, sea un sustantivo determinado. La traducción del ex catedrático de lingüística hebrea Takamitsu Muraoka es un salmo de David y no un salmo para David. En las antiguas culturas semitas, como por ejemplo en las lenguas cananeas fenicias, también existían los casos genitivos, también llamado genitivo indirecto. En esta gramática que vemos en pantalla, el director de Atlantología, Giorgio Díaz Montejano, avalado por la Comunidad Internacional Epigráfica, en su gramática cananea y fenicia, nos otorga unos ejemplos de los casos genitivos indirectos, es decir, un primer sustantivo que se construye sobre un segundo sustantivo a través de una preposición, análogo parecido a la cadena constructa Mismor le David. Y como vemos en pantalla, aquí en la gramática fenicia aparece Melkart ben Arnach. Melkart ben Arnach, que sería el dios Melkart de Narnatz, una localidad. Es decir, es un caso genitivo indirecto donde el primer sustantivo o nombre se construye sobre un segundo a través de una preposición, como sucede con la cadena constructa Mismor le David o Salmo de David. Por otro lado, también tenemos a la filóloga judía Judith Targarona Borrás en un equipo de trabajo administrado por el doctor Francisco Lacueva, donde también participa el ex catedrático de literatura hebrea Ángel Sáenz Vadillo. Bueno, estos lingüistas hebraístas en la traducción del Salmo 110, versículo 1, traducen de David un salmo y no para David un salmo. Esto lo han traducido así, apelando a que la preposición le es un le de pertenencia o de posesión. Por lo tanto, la traducción que hicieron fue de David un salmo. Y en un buen español, eso sería un salmo de David. Y es exactamente lo mismo que ha traducido el profesor universitario Héctor Benjamín Olea, erudito que participó en la nueva traducción viviente y tradujo en el Salmo 110, verso 1, el sintagma preposicional le David mismor como un salmo de David o de David un salmo. El mismo profesor Héctor Benjamín Olea nos explica también la sintaxis de la frase o cadena constructa mismor le David y nos indica que el primer sustantivo mismor es indeterminado a causa de la forma le, la entre comillas preposición le, que indica que el primer sustantivo está indeterminado, construyéndose sobre un segundo sustantivo, en este caso determinado. Por tanto, la traducción que propone el profesor, como van a ver a continuación en este extracto de su video, es un salmo de David explicado sintácticamente. Así es que bueno, escuchemos al profesor Olea. Salmo dedicado a David. Y parece ser este el camino que tomó el traductor al griego, puesto que tradujo la expresión hebrea Mismor le David, que literalmente, repito, significa una canción de David, como Salmos to David. Salmos to David. David es un sustantivo indeclinable en griego, por lo tanto, con el artículo que lo he colocado en rojo, que está en caso dativo y singular masculino, entonces en realidad comunica la idea de un salmo para David.
un salmo para David, porque al parecer el traductor al griego asumió la función de la preposición let aquí, no como indicando una construcción sintáctica con el valor sintáctico de una cadena constructa, sino que vio a David como el objeto indirecto al cual está dedicado o para el cual se compuso esta obra, al cual se le dedica. Entonces, el traductor griego, al usar el dativo, es lo que indica un salmo para David y no un salmo que procede de David. A ver, déjeme ver si entendí, profesor Olea. Lo que me está diciendo es que la traducción de un salmo para David en realidad es una traducción griega. ¿Cuál es el problema con esta Reina Valera? Que la fuente que está poniendo en pantalla precisamente está negando la influencia griega, y la fuente que está poniendo en pantalla precisamente es la Septuaginta. Enhorabuena, crack. Interesante. Bueno, hemos dado suficientes evidencias sobre los salmos y vemos cómo sí hay salmos que sí dicen que son de David, y eso es obvio. David era un cantor, como lo podemos ver en la escritura. A él le gustaba dar alabanza. Por supuesto que los salmos son de David. Pero bueno, aparte de las evidencias que ya mostramos, ahora vamos a ver cómo incluso el mismo Talmud que este varón judío sigue, los mismos comentarios de sus sabios afirman que ese salmo fue escrito por David. Así es que bueno, estamos aquí en el Tanaj y vamos al libro de Salmos. Estoy en la página Sefaria. Ustedes mismos pueden verificar toda esta información. Así es que es completamente verificable. Todos tienen acceso a sefaria.com. Y bueno, ahora estamos en el libro de los Salmos y vamos al Salmo 110. Ustedes pueden ir al Salmo 110, verso 1. Tenemos en pantalla el Salmo 110, 1. Le picamos aquí y ¿qué dice en la parte de abajo? Traducciones, comentarios, etcétera, etcétera. Y bueno, pueden ver en la parte de abajo las traducciones, en mismo Sefaria. Aquí, de David, un salmo. Salmo de David. De David, un salmo. De hecho, aquí donde dice de David, un salmo, dijo el Señor a mi Señor, entre paréntesis, a Abraham. Es decir, este comentario incluso es de Rashi. Es decir, en el Talmud ellos llegaban a la conclusión de que el salmo está hablando de Abraham. De hecho, este varón, este judío, el del canal Magister Levi, él está yendo en contra, de hecho, de estos rabinos, porque estos rabinos dicen que es un salmo hecho a Abraham, de David, y él dice que es un salmo para David. De hecho, en la parte de abajo, ahora vamos a los comentarios. Fíjense el comentario de Rashi. Rashi, que es un rabino muy respetado por el Talmud, por los talmúdicos, dice, ¿qué dice aquí abajo? La palabra del Señor a mi amo. Nuestros rabinos lo interpretaron como refiriéndose a Abraham, nuestro padre. Atención, el comentario del mismo Rashi sobre el Salmo 110 dice que está hablando de David a Abraham. Hermanos, y aquí dice, espera mi diestra, esperad mi salvación y tened esperanza en el Señor. Y bueno, aquí siguen haciendo comentarios al respecto, pero bueno, lo que quiero que se comprenda, repito, es que el mismo Rashi en el Talmud está diciendo que este salmo se refiere a quién. Fíjense, mis hermanos, a nuestro padre, a Abraham, hermanos, a Abraham. Comentario de Rashi, mis hermanos. Entonces, hemos visto cómo incluso en el Talmud, de hecho, el mismo Ibn Ezra hace ese comentario, dice, le David Mismor, un salmo de David, Neum, Yod-He Bavhei, le Adoni, oráculo de Yod-He Bavhei, a mi soberano. Nuestros sabios dijeron que Shem ben Noach le preguntó a Eliezer, cuéntame cómo mató a Abraham, a 4 grandes reyes y a sus ejércitos. Y Eliezer respondió, es porque el oráculo de Yahvé fue hacia mi señor Abraham, diciendo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Ben Ezra, en el Talmud, que él era un filósofo, un gramático,
muy reconocido en el Talmud. Bueno, él está diciendo que este salmo es de David, refiriéndose a Abraham. Bueno, hemos visto cómo incluso en el Talmud, mis hermanos, en el Talmud, el salmo es de David, no para David, no por David. De hecho, repito, tiene sentido. Nosotros sabemos que David era un cantor, era músico. De hecho, este varón dice que no hay ningún salmo de David, que todos son para David. Pero eso no es lo que dice Ibn Ezra, no es ni siquiera lo que dice Rashi, no es lo que dicen todos los eruditos, hebraístas, lingüistas que hemos citado antes. De hecho, les va a aparecer en pantalla los nombres de muchos eruditos, porque obviamente si no haríamos este video muy largo, así es que no voy a dar todos los estudios de estos eruditos, solamente los nombres de muchos eruditos que sí llegan a la misma conclusión. Así es que bueno, me parece que este tema ha quedado cerrado, me parece que ha sido refutado, no es una verdad absoluta lo que él asegura de que el Salmo 110 traduce como un salmo para David, y en realidad él está errando al decir que no hay ningún salmo para David, cuando hemos visto a expertos lingüistas hebraístas, expertos en el campo del estudio exegético de la Biblia y por supuesto desde el hebreo bíblico, hemos visto cómo muchos o casi todos ellos traducen un salmo de David y no para David. Así es que las palabras de Yeshua, cuando él mismo dice que ese salmo está hablando de él, siendo el Mesías, son verdaderas. Las palabras de Yeshua son verdaderas porque él es el camino, la verdad y la vida. Así es que bueno, cerremos este capítulo. Ahora vamos con la segunda parte. Ahora, sobre el tema de Daniel 7, vamos a poner en pantalla unas publicaciones científicas de dos profesores eméritos, Frank Moore Cross y John Emerton. Vamos a verlo en pantalla porque yo tengo una sorpresa para este señor. El anciano de días que dice que es Dios, el anciano de días es el dios cananeo él. ¿Y quién es el hijo? ¿Quién es el hijo que va a recibir el trono? ¿Ese hijo del hombre? ¿Quién es? Ese es Baal. Si lo que nos quieren decir es que los judíos están intentando ocultar que Jesús es el dios Baal, me parece perfecto. O sea, me parece perfecto que esa sea tu opinión. Me parece ideal. Ahora, se entiende mucho mejor el tema de Oseas, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? A mi primogénito, llamé a Israel, que hacía sacrificios a los Baales, ¿no? Ahora se entiende mucho mejor todo ese tema, ¿no? En pantalla podéis ver, o ya habréis visto, esa publicación científica. Tenemos, digámoslo así, inscripciones del siglo XV a.C., en la que ya se muestra el anciano de días a él. Es decir, que claramente estamos en un contexto precisamente de ese tipo de dioses. Y pues bueno, ahora vamos a resolver el tema de Daniel. Es decir, esta persona dice que la historia del anciano de días que vemos en el libro de Daniel, donde vemos al que es como hijo de hombre, eso está en el capítulo 7. Bueno, él dice que esto es una copia de los mitos de Canaán, y él argumentaba que, bueno, esto representaba al dios Dagón, o el dios El, como se conoce también en el panteón cananeo, y su hijo Baal-Hadad. Y bueno, primero que aquí esta persona se equivocó por completo al decir que el anciano de días aparece en la literatura cananea ugarítica y que supuestamente, repito, representa al dios Dagón, al dios El y a su hijo Baal. Y bueno, lo que sí es cierto es que dentro de esa mitología cananea sí hay una batalla entre el dios Baal-Hadad y el dios Yam, y etcétera, etcétera, pero no hay ninguna relación con el anciano de días, pues el sintagma nominal anciano de días nunca aparece en la literatura ugarítica. Lo que ven ahora en pantalla es la tablilla ugarítica 1.13 en la marcha del dios de Creta Cotar, es decir, el dios Cotar, el dios de Creta. Lo que vemos que sí aparece en la literatura ugarítica es la cadena constructa o caso genitivo Ab-Shanim. Ab-Shanim, que significa padre de años. Ab-Shanim. Y pues bueno, Ab-Shanim significa padre de años. Padre de años. Sin embargo, aquí abajo aparece la cadena constructa Atik Yomin. Atik Yomin,
que es la forma aramea de la frase anciano de días. Aquí abajo, la cadena constructa atik yomin, que es la forma aramea, y por esa razón es que al final aparece una consonante nun, es decir, es la forma aramaizada de la palabra plural días, por eso acaba con una nun. Es decir, Atik Yomin es lo que aparece en el libro de Daniel como anciano de días. Pero resulta que en la literatura ugarítica vemos que no aparece la frase anciano de días. Para que en la literatura ugarítica aparezca anciano de días, se le debería describir así como ven en pantalla. Como vemos que se ha hecho aquí la transcripción del arameo Atik Yomin al ugarítico. Es decir, si se quisiera transcribir la frase anciano de días al ugarítico, tendría que lucir como vemos abajo. Es decir, aquí vemos las grafías que reemplazan en gran manera a las letras de Atik Yomin. Es decir, si acaso fuera verdad que apareciera el anciano de días en las tablillas de Ugarit, bueno, debería de lucir, debería de escribirse como vemos aquí abajo, que es la transcripción del hebreo bíblico al ugarítico. Es decir, este que ven aquí arriba es la transcripción del arameo al ugarítico. Y lo que ven abajo es la transcripción del hebreo bíblico al ugarítico. Y en este caso sería la cadena constructa Tzekan Yomim, Tzekan Yomim. Y bueno, también debe notarse que en la cadena constructa Atik Yomin, las letras finales o por lo menos el morfema final de Yomin, es una forma aramaizada. La transcripción que ven aquí abajo es solamente una transcripción del arameo cuadrado al ugarítico. Y lo que ven en la parte más abajo es una transcripción de lo que sería del hebreo bíblico al ugarítico. Así es que bueno, hemos evidenciado que en los textos de Ugarit no aparece la frase anciano de días. Y pues bueno, lo probable es que él utilizó artículos donde argumentan que el libro de Daniel está copiando a la mitología cananea ugarítica, pero como ya hemos evidenciado, la frase anciano de días ni siquiera existe en la literatura ugarítica. Y pues bueno, ahora vamos a dar todavía más evidencias, como pueden ver acá, aquí en este pequeño cuadro. Nótese que las letras para anciano de días en arameo o en hebreo están encerradas en el cuadro azul, aquellas letras que están en la frase anciano de días, y de color rojo las letras ugaríticas que representan la frase padre de años. Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, no son las mismas. Por lo tanto, esta persona se ha equivocado al citar eso. Pero ok, vamos a hacernos la supuesta idea de que es así. Vamos a suponer que sí, que Daniel de alguna manera utilizó un símbolo o una historia cananea para representar algo para los hebreos. Vamos a decir que sí, aunque ya evidenciamos que no es así. Evidenciamos que la frase anciano de días no existe en los textos ugaríticos, pero vamos a suponer que sí. Bueno, eso a mí no me escandaliza para nada, porque de hecho por toda la Biblia hebrea vemos muchos paralelos entre lo que dice el Creador y lo que hacían otras culturas paganas. Voy a dar unas evidencias de cómo había similitudes, y esto no es, que quede claro, no es porque la Biblia hebrea le está copiando a otras culturas, como argumentan algunas personas, donde algunos dicen, bueno, es que la Biblia es una copia, una recopilación de las culturas paganas. Por ejemplo, el diluvio también es narrado, por ejemplo, según los babilonios. La epopeya de Gilgamesh y todo este tema del diluvio, y bueno, entonces la Biblia le copió a los babilonios para hablar del diluvio. No, claro que no. No le copió la Biblia a los babilonios. Y podemos ver muchísimos más ejemplos. Vamos a ver unos a continuación. Vamos a ver cómo hay paralelos entre el Tanaj, el Antiguo Testamento, y otras culturas que se considerarían paganas, por decir así.
Así es que por favor quédense porque esto es muy interesante, porque no estamos argumentando que la Biblia es una copia de otras culturas, sino lo que vamos a evidenciar es que ya había en el inconsciente colectivo, había conocimientos ancestrales que incluso se han encontrado en piedras rupestres, donde sí se tenían nociones de los mundos espirituales, nociones, por ejemplo, de ciertos rituales vegetativos, por ejemplo, referente a fiestas de cosecha, fiestas de siembra, fiestas de agricultura, como también vemos que hacían los hebreos. Me explico, es decir, podemos ver incluso evidencias en otras culturas que utilizaban también ciclos agrícolas para representar muerte y resurrección, para representar un renacimiento, para representar liturgias religiosas a sus deidades. Entonces los hebreos le están copiando a las otras culturas porque también utilizan rituales de agricultura, porque recordemos, los hebreos, los semitas, las fiestas bíblicas son fiestas de agricultura. Es decir, esta idea de tener unas festividades agrícolas en donde se hacían sacrificios, en donde se llevaban ofrendas de granos, ofrendas de harina, ofrendas de animalitos, etcétera, etcétera. Bueno, esto no era exclusivo de los semitas o de los hebreos. Lo hacían incluso también aquí en Mesoamérica. Lo hacían en todo el planeta Tierra. Es algo muy milenario. Son conocimientos ancestrales en donde a través de los ciclos de la naturaleza, las diferentes culturas han llegado a conclusiones muy similares en muchas cosas. Entonces lo que hace la Biblia, la escritura, es decir, el creador dice, ¿saben qué? Esas cosas sí tienen algo de verdad, pero esta es la interpretación correcta de, por ejemplo, las fiestas bíblicas o de, por ejemplo, el uso de los tzitzillot, porque no sé si sepan, pero los hilitos que se cuelgan, ¿verdad? En los bordes de la ropa, como podemos ver en el libro de Números, que se conocen como tzitzit. Bueno, otras culturas también usaban esos hilitos. Incluso aquí en México las culturas antiguas usaban esos hilitos. Entonces, ¿los israelitas le estaban copiando a esas culturas? No, sino que eran conocimientos que ya vienen desde muchísimo más atrás. Ahora el creador dice, ok, ustedes también van a usar tzitzit, pero esta es la verdadera intención del por qué usarlos. No sé si me explico. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión no es exclusiva de los hebreos. Por ejemplo, los egipcios circuncidaban en África, muchísimas culturas antiguas circuncidaban, hablo de culturas milenarias, incluso dentro de la misma región de Canaán y etcétera, etcétera. Es decir, la circuncisión no era algo exclusivo de los hebreos. Ahora vamos a decir que entonces Abraham le copió a los egipcios, Abraham le copió a las regiones de África milenarias donde practicaban circuncisión. Incluso aquí en México también las antiguas culturas practicaban la circuncisión. Entonces, ¿le copió Abraham a los mexicas? Claro que no. Simplemente son conocimientos ancestrales, arquetipos que están impregnados en la naturaleza de la realidad. Ahora, como ya dije antes, vamos a decir que sí, hay una similitud entre el anciano de Días y los textos de Ugarit. Pues bueno, entonces también tendríamos que decir que básicamente Yahvé es una copia también de esa mitología ugarítica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, vamos a ver unas cosas muy interesantes. Y ojo, quiero que quede claro, yo no digo eso. Yo no estoy diciendo que la Biblia es una copia de otras culturas, para nada, ni tampoco una recopilación de distintas culturas o distintas teogonías o cosmogonías. No, no estoy diciendo eso. Yo lo que argumento es que el Creador a través de sus profetas, a través de Moisés, a través de la Biblia, nos da la correcta interpretación de todas esas historias que cuentan las otras culturas. Es como si fuera un teléfono descompuesto. No sé si me explico, es decir, las otras culturas tienen ciertas nociones que pueden ser similares con la Biblia, pero el Creador, a través de sus santos profetas, nos transmite cuál es la verdadera interpretación
de todos aquellos arquetipos que existían en la antigüedad. Vamos a ver a continuación, como pueden ver en pantalla, esta historia que aparece en los textos ugaríticos, en donde Baal Hadad, este famoso Baal que aparece en la Biblia, bueno, pelea contra Lotán, que es el equivalente a Leviatán. ¿Le suena eso? Yahvé vence sobre Leviatán. Entonces, en Ugarit también hay una historia sobre Baal Hadad peleando con Lotán, que es este Leviatán, este monstruo marino. En esta traducción que pueden ver en pantalla aparece como Leviatán, pero en los textos ugaríticos aparece como Lotán, pero básicamente es lo mismo. Entonces es muy interesante que estamos viendo en estas tablillas ugaríticas que Baal le pisa a esta serpiente escurridiza, a este monstruo marino, a este Leviatán. Curiosamente también, incluso haciendo un paralelo con Génesis 3:15, donde la mujer le pisa la cabeza a la serpiente. No olvidemos que en el antiguo Medio Oriente, en todo el Mediterráneo oriental, occidental, de todas aquellas regiones, y no solo allá, incluso en otras partes del mundo, sí se tenían estos conceptos bien definidos sobre los mundos espirituales, sobre esta lucha entre el bien y el mal. Obviamente que, repito, cada cultura lo percibía a su manera, a cómo eran, o a lo que esas deidades también les transmitían, la información que les transmitían. No sé si me estoy explicando, porque cada cultura aseguraba que sus deidades les transmitían información. Bueno, nosotros los que creemos que la escritura es revelación del Creador, que la Biblia, la Torá, los profetas y también el Nuevo Testamento, nosotros creemos que, bueno, el Creador a través de estos hombres santos nos ha dado la correcta interpretación de todos estos reinos espirituales y de cómo se maneja el mundo espiritual. Pero bueno, por ahora lo que quiero que se entienda bien y que se vea es que estamos viendo aquí en las tablillas ugaríticas que aparece Baal Hadad, que es el hijo de el dios Dagón, el dios de los filisteos. ¿Recuerdan este dios Dagón? El dios supremo del panteón cananeo, bueno, tiene un hijo que es Baal Hadad y él lucha contra Lotán, contra este Leviatán. ¿Y qué dice la escritura sobre eso, mis hermanos? Tenemos Isaías 27:1. En aquel día, Yod-Heh-Vav-Hei con su espada grande y fuerte visitará a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. También tenemos Salmo 74:13 y 14. Tú, con tu poder, partiste el mar, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. A ti hiciste trizas las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los habitantes del desierto. Podemos ver cómo Yahvé, como el Creador, aplasta a estos monstruos, a este Leviatán, a esta serpiente. Y eso no quiere decir que Yahvé se estaba copiando de las culturas cananeas. Era algo bien entendido para el mundo antiguo. Todo esto era algo típico dentro de su pensamiento, algo bien conocido. Entonces, solamente que el Creador, bueno, nos da la correcta interpretación de todas esas cosas. Es decir, y ya para cerrar este punto, todas estas ideas de un Dios que destruye a la serpiente, que acaba con las serpientes, era algo muy entendible en el antiguo mundo. Bueno, se han encontrado en todo el mundo muchos pinturas rupestres y muchos vestigios de que en la antigüedad se tenían pensamientos muy similares respecto a un Dios pisando la serpiente, respecto a la muerte y la resurrección, respecto, por ejemplo, a la circuncisión y muchísimas otras cosas más. Entonces el Creador solamente nos aclara la manera correcta y la intención correcta del por qué se hacían o se deben de hacer ciertos rituales. Obviamente hay cosas que ya no hacemos, pero sí quedan escritas para que aprendamos cosas espirituales. Esa es la verdadera intención de el por qué el Creador pedía ciertas liturgias religiosas específicas. Por ejemplo, repito, los llamados de santidad, las fiestas bíblicas, por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, los tzitzit, por ejemplo, el tabernáculo, por ejemplo, los sacrificios y muchísimas otras cosas más que tenían una tipología, una carga profética para que se entienda y que sabemos los que creemos en Yeshua como el Mesías, que todo eso apuntaba a sus enseñanzas, a su muerte y su resurrección. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? Y pues bueno, ahora tenemos en pantalla
en pantalla, escritos del profesor, el profesor de la Universidad de Sevilla, José Luis Escacena Carrasco, en su tesis sobre la égesis de Melkart, el dios cananeo Melkart, cita la obra de James George Fraser, The Golden Bough, publicada en 1980, que inauguró para el mundo científico la explicación naturalista del mito del dios o del ser divino que muere y resucita. Tesis continuada a lo largo de todo el siglo XX en autores tan relevantes para la historia de las religiones antiguas del Próximo Oriente como A.J. Wensick, 1923, o A. Brelich, 1966. Desde entonces se dio por demostrado que dicha creencia se apoyaba en una semejanza de la vida de la divinidad con los ciclos estacionales de la naturaleza, en concreto con el proceso por el que la vegetación se marchita para reverdecer más tarde. Esta suposición fue aplicada luego a mitos parecidos de culturas ajenas al mundo antiguo mediterráneo, y esta tesis no ha conocido rival capaz de tumbarla debido a su fuerza axiomática, es decir, es irrefutable. Todo esto que les estoy explicando, hermanos, todo esto es para que vaya quedando constancia y para que edifiquemos nuestro conocimiento de todas estas cosas para alimentar nuestra fe. Porque hay muchas personas que al no conocer todo esto, se pueden dejar engañar cuando alguien les dice que la Biblia es una copia de otras culturas o que ciertos libros simplemente son mitos y que son cosas que, bueno, fueron copiadas incluso de los griegos y cosas así, cuando no. Lo único que estamos argumentando es que el Creador nos da la correcta interpretación de todos esos reinos espirituales. Bueno, creo que va quedando claro, ¿verdad? Si llegaron hasta este punto, no se vayan todavía porque quedan todavía unas cosas muy interesantes. Sigamos avanzando. Y pues bueno, mis hermanos, ahora quiero que vean esto, es sumamente interesante. Este varón, señor que aparece en pantalla, es el doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Se llama Germán Cabello. Él es experto analizando pinturas rupestres en cuevas de las más antiguas del mundo. Y vamos a escuchar una explicación de cómo ya en aquellas pinturas rupestres que son milenarias de los primeros hombres que hubo en la humanidad, las primeras personas que pisaron la tierra y que en las cuevas dejaban sus conocimientos respecto a los mundos espirituales, respecto a su cosmovisión del mundo, pues bueno, él nos muestra cómo ya había una estructura religiosa, para que se entienda, en las pinturas rupestres, una estructura del mundo espiritual, y se tenían ya nociones de la muerte y la resurrección. Y ojo, esto es sumamente interesante, porque entonces, ¿qué vamos a decir? Que los hebreos le copiaron a estos hombres primigenios, a estos primeros hombres que pintaban en estas cuevas rupestres símbolos que representan la muerte y la resurrección. Ojo con esto, porque es muy interesante, es como si hubiera conocimientos ancestrales, conocimientos muy antiguos de los primeros hombres, conocimientos milenarios, en donde ya se tenía una estructura, para que se entienda así, de alguna manera religiosa, una percepción de los mundos espirituales, y estas primeras especies humanas ya tenían el conocimiento de lo que es la muerte y la resurrección. Ojo con esto, es muy interesante, así es que vamos a ver lo que nos comenta el profesor Cabello, este doctor, repito, en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. También es en Chauvet, es un mural al que yo le tengo mucho cariño, porque, bueno, para poneros un ejemplo, este va a ser uno de los más fáciles. Ellos aprovecharon que aquí había una franja roja en la parte inferior de la roca, y arriba era la roca blanca. Entonces lo que imaginaron fue el río del inframundo. Y para ellos el río del inframundo era colorado porque es por donde pasaba el sol. El sol, cuando daba la vuelta a la Tierra, pasaba por debajo de la Tierra, y entonces es el río del inframundo, y está colorado porque es por donde está pasando el sol.
porque el sol conlleva la vida y ese colorado significa la vida. En cuevas españolas también tenemos esta composición, solo que han pintado de rojo, en vez de utilizar una veta natural, pues han pintado de rojo, pero eso es posterior. Por ejemplo, en cuevas asturianas esto aparece y bueno, pues sigue habiendo más, o sea, muchas veces los temas se repiten de unas cuevas a otras y eso pues facilita porque además va cambiando alguna cosa y vamos viendo la evolución de las ideas de religión o de cosmología que ellos podían tener. Aquí lo que tenéis es, bueno, no se ve, pero hay otro caballo grande que está en la parte de, según se ve la imagen, en la parte de la derecha por detrás del ciervo que tiene. Si veis el ciervo, que si lo veis en la parte de arriba a la derecha, veis que tiene el cuello barrado. Bueno, pues ese signo del cuello barrado es una fase y es un signo muy claro, además del ciervo, que en realidad es una cierva, si veis que no tiene cuernos. Y luego el caballo grande que tiene detrás, ese caballo luego sigue por abajo en ese caballo rojo que sí vemos, que sí podéis ver en la imagen, y ese caballo es el sol cuando ha bajado al inframundo, porque el caballo siempre representa al sol, y luego os hablaré un poco, si nos da tiempo, de cómo se averiguan estas cosas. Pero el caballo es el sol, ha bajado al inframundo, y podéis ver debajo dos rinocerontes chiquititos. Bueno, pues esos dos rinocerontes están complementando al caballo y nos están contando algo del ciclo solar. Y por otro lado hay más caballos por arriba y así se lee la pintura. Entonces la pintura lo que nos hace es, nos va poniendo, no como si fueran viñetas exactamente, pero sí como si fueran momentos en los que el sol se va moviendo por la pared y eso así se hace la lectura siguiendo el movimiento del caballo. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, los dos rinocerontes pequeñitos que os decía. Podéis ver que uno está barrado, que tiene el cuerpo con la mancha negra que lo atraviesa y tiene un largo cuerno en forma de luna. En cambio el otro tiene gemelos en el cuerno de la nariz, porque son gemelos, son dos trazos, y luego también tiene gemelos en la barriga. Eso nos está señalizando, son signos. Entonces estos son distintos porque son signos y están diciendo algo del ciclo solar. Entonces eso lo explicamos muy bien en el libro para que la gente lo entienda. Ahora solo quiero que veáis que son signos. Y ahora vamos a ver un poquito, nada más un poquito, de cómo los caballos representan al sol. Es decir, no voy a explicar esto en este instante. Ciertamente yo tampoco soy erudito en el tema. Si quieren, vean el video completo del doctor Germán Cabello, en donde, bueno, él explica todo este tema de los símbolos, ¿no? Todo este tema de lo que significan estos símbolos en las pinturas rupestres. Obviamente los expertos en el tema son los que conocen al respecto. Pero bueno, voy a poner un poquito de su video, un poquito más, para que veamos un poquito, entendamos un poquito el por qué el caballo representa al sol. Y el sol, a su vez, representa muerte y resurrección. De hecho, porque el sol al caer la tarde es como si muriera y cuando vuelve a salir al otro día es como si resucitara. Ojo, con esto no estoy diciendo que entonces la Biblia está enseñándonos que el Dios bíblico es un Dios solar. No, que quede claro. Lo único que estoy diciendo es que ya se tenía esta percepción de la muerte y la resurrección en las antiguas culturas. No es que el creador le esté copiando a estas culturas. De hecho, en la misma escritura es interesante que al mismo creador se le dan algunos atributos que tiene el sol. De hecho, se le llama en Malaquías el sol de justicia. Nosotros entendemos que se refiere al Mesías. Y hay otros textos más en la Biblia donde, bueno, se le da este atributo como del poder del sol al creador, no porque sea un dios solar, que quede claro, sino, bueno, simplemente se le da este atributo debido a que el sol representa luz, representa fuerza. Que quede bien claro esto, mis hermanos. Esto es alimento sólido, mis hermanos. Que quede claro, no estoy diciendo que Yahvé es un dios solar. Estoy diciendo, una vez más, lo vuelvo a dejar claro, que simplemente son atributos que se le dan al Creador. A diferencia de otros dioses solares que sí son completamente solares y que sus representaciones son siempre solares. Que quede claro, no estamos diciendo de que el creador está copiando a otras culturas, emulando el poder del sol y haciéndose un dios solar. No, 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 no. Sino que son conceptos arcaicos, conceptos antiguos que están en la psique del ser humano y que, repito, nosotros entendemos que es el creador a través de su escritura
que nos da la correcta definición de las cosas. Así es que, bueno, escuchemos un poquito más del doctor Cabello. No puedes leer tampoco las pinturas sin hacer una reconstrucción histórica. Va de la mano. Tienes que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, aquí ya es lo que os dije de, por ejemplo, cómo sabemos que el caballo representa al sol. Porque siempre que veáis un caballo, pues resulta que representa al sol. Bueno, pues esto se sabe con cosas como que este es un politeísmo ancestral que, aunque se fue desglosando los dioses y fueron aumentando en número y fue avanzando en complejidad, lo cierto es que se mantuvieron muchas cosas vigentes a lo largo de los milenios. Y por lo tanto, bueno, eso no os extrañe mucho porque, por ejemplo, con el alfabeto latino, ¿cuánto llevamos ya? 3 milenios y no creo que se acabe en el próximo siglo, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que en la prehistoria también pasase eso. Ellos no van a tirar abajo un sistema hasta que no tengan otro mejor. Entonces, las cosas se mantienen y eso no hay ningún problema. La continuidad cultural está demostrada en el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si llegamos a este de la derecha que veis ahí es el caballo de Troya, y el caballo de Troya era el dios Apolo, con el que engañaron a los troyanos. Bueno, el dios Apolo era el sol. Entonces, esas cosas nos dan las pistas de que, bueno, el caballo es el sol. Entonces, si eso lo traspapelamos a la prehistoria y comprobamos que concuerda bien, entonces vamos bien. Y lo mismo pasa con otros muchos signos. Aquí veis una repetición de toro con rayas, es el de la Clotilde que vimos antes, pero también se repite en Yoera, en la flecha Laza Cogul. Cogul es ya neolítica. Y todo esto, esta repetición de la combinación entre toro y rayas es por algo y es porque son signos, si no, no se repetiría. Y no son heridas, como os dije antes, porque como podéis ver, a veces las rayas no están dentro del toro, sino en el hocico, o sea, pero por fuera del animal. Entonces, eso no son heridas, sino dos signos combinados. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo llega hasta tiempos históricos, porque este es el toro de Obulca, o Porcuna, si queréis, el nombre actual, que es un toro tartésico anterior a la destrucción de Tartesos por los cartagineses. Y bueno, veis que también tiene la combinación del toro con las rayas, especialmente en el cuello, porque es segunda fase. Y bueno, aquí tenéis otro ejemplo de la cueva de Yonín, en Asturias. Tenéis bueno, es así, este símbolo que es la ondulada, y podéis ver en medio un mural egipcio y a la derecha una plita griego, porque estos símbolos prehistóricos perduraron hasta las civilizaciones históricas posteriores y diferentes civilizaciones los compartían porque tienen el mismo origen común en los cromañones franco-cantábricos, que es la cultura ancestral de la que proceden los blancos, todos los blancos del mundo. No importa si está en Australia, si está en Argentina o si está en Alaska, si eres de raza blanca, tu origen racial está en Europa, está precisamente, y dentro de Europa, en España, en la cultura franco-cantábrica, ¿no? Que surge en España. Es una de las cosas que explicamos porque la invasión, no, ahora lo explicaremos, la invasión entró por Gibraltar. O sea, entonces aquí lo vemos en color, podemos ver la ondulada y podemos ver la ondulada egipcia exactamente igual. Y además estas pinturas remiten a mitos, porque en la pintura egipcia es un mito lo que vemos, la serpiente con el árbol, lo mismo que en la Biblia, y en las pinturas prehistóricas podemos leer exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que está contado, en vez de con jeroglíficos, está contado con un sistema más primitivo de escritura. ¿Se entiende, mis hermanos? A ver, lo voy a explicar. Es muy interesante porque, ok, estamos viendo que el sol representa muerte y resurrección. Estamos viendo también que el caballo en todas las cuevas antiguas rupestres representa dioses solares, que también morían y resucitaban. Y encima estamos viendo en pinturas rupestres milenarias, que aparece este símbolo de la serpiente y el árbol. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿La Biblia le está copiando a quién? Es decir, este concepto de una serpiente alrededor de un árbol, este concepto está en las pinturas rupestres desde la antigüedad milenaria, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo? Esto, mis hermanos, no es para que, repito, para que se llegue a la conclusión de, entonces la Biblia es una copia de culturas paganas. No, sino que, repito, lo quiero dejar bien claro, había arquetipos, símbolos universales, arquetipos ancestrales, símbolos ancestrales que representaban cosas del mundo espiritual. Y simplemente el creador nos da la definición correcta de esos símbolos ancestrales. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, es muy interesante porque estamos viendo evidencias de cuevas rupestres milenarias en donde aparece
la serpiente con un árbol, en donde aparece el símbolo de la muerte y la resurrección. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la Biblia está copiándole a estas pinturas rupestres? No, simplemente había conocimientos que aparecen en varias partes del mundo y que muchas veces una civilización, sin conocer a la otra, a miles de kilómetros de distancia, llegaban a conclusiones muy parecidas. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban lo que veían en la naturaleza, los ciclos naturales y por supuesto también cada uno según sus percepciones del mundo espiritual, pero interpretaban que sí existía la muerte y la resurrección, interpretaban que sí existía un ciclo de renacimiento y de marchitación, de muerte y de renacimiento, y las antiguas culturas reconocían de alguna manera ciertos patrones universales que estaban impregnados dentro de la psique del humano o dentro de su espíritu, como lo quieran ustedes decir. El hecho es de que, bueno, sabemos que en esta realidad somos humanos finitos, que no lo sabemos todo y que tendemos muchas veces a distorsionar las cosas, y es por eso que el Creador mandó a sus santos profetas para darnos la correcta interpretación de todos esos conocimientos milenarios. Así es que, bueno, pueden ver el video completo en el canal aquí de este varón, Germán Cabello, y son temas sumamente interesantes. Ahora vamos a otro punto también muy interesante. Les voy a dar otro ejemplo más, mis hermanos. Por ejemplo, una evidencia en otra cultura sobre la muerte y la resurrección, por ejemplo, se encuentra en la mitología maya. Hay un libro que se llama el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los quiché. Estos son mayas en la zona aquí de Chiapas, en México, y también en la zona de Guatemala. Y bueno, estos mayas en el libro Popol Vuh, en él se relata una historia sobre dos gemelos. Es Hunahpu e Ixbalanque. Ixbalanque y Hunahpu, quienes descienden al Xibalba, al inframundo maya, mueren y luego resucitan. Esto está muy interesante porque ¿acaso los semitas o los hebreos le copiaron a los mayas? Claro que no. Ahora, a continuación, vamos a ver el extracto de un video sumamente interesante sobre la creación del mundo según los mayas. Y esto me llama mucho la atención porque van a ver cómo hay muchos paralelismos con el libro de Génesis. Obviamente que hay muchas diferencias, pero también muchas coincidencias. Y estas civilizaciones no se conocieron. Los mayas no se conocían, por ejemplo, con los hebreos. Eran dos civilizaciones lejanas. Sin embargo, vemos esta similitud entre su percepción de cómo fue creado el mundo. Así es que bueno, vamos a ver solo un pequeño extracto. Por favor, pongan mucha atención, está muy interesante. Y vamos a ver cómo es la creación según el Popol Vuh. Popol Vuh, antiguas leyendas del quiché. La civilización maya se desarrolló entre los estados de Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, extendiéndose por Guatemala y Belice y alcanzando la parte occidental de Honduras y El Salvador. Sus primeros registros datan del 1800 a.C. y las últimas ciudades cayeron a manos de la conquista española hacia 1691. Su contenido puede dividirse en 4 grandes secciones. La primera parte desarrolla los orígenes cósmicos y las sucesivas clases de hombres y mujeres que crearon los dioses hasta que fueron destruidos con tal de conseguir la mejor versión. Se trata de un acontecimiento similar al Génesis de la Biblia, pero también a los mitos cosmogónicos de otras culturas, como la leyenda del quinto sol azteca, la teogonía de Hesiodo o el sacrificio del dios Purusha en el Rig Veda. Escuchémoslo con atención. Todo estaba en silencio, todo estaba inmóvil, solo se sentía la tranquilidad sorda de las aguas que parecían despeñarse en el abismo. Los dioses, Tepeo, Gucumatz y Huracán, hablaron entre sí y decidieron crear el mundo. Primero hicieron brotar la luz, y dijeron, que el agua se retire y que surja la tierra. Entonces se apartaron las nubes que llenaban el espacio y empezaron a aparecer los montes y las montañas que hoy se ven. Crecieron en los valles cipreses, robles, cedros y álamos. Al verlo hecho, los dioses dijeron, la creación primera ha sido concluida, y es bella delante de nuestros ojos. Y vieron que no era bueno que los árboles crecieran solos, era necesario que tuvieran guardianes y servidores. Entonces hicieron a los animales grandes y pequeños,
Tú andarás en 4 patas y tendrás la cabeza gacha, y en su día tu lomo servirá para llevar carga. Tú, pájaro, vivirás en los árboles y volarás por los aires, rozarás la transparencia del cielo y no tendrás miedo de caer. Las bestias, los animales y los pájaros cumplieron lo que les fue mandado, y cuando estuvieron tranquilos, los dioses volvieron a juntarse y dijeron: ahora, según su especie, deberán decir nuestros nombres para que sepan quién los creó. Pero los animales no hablaron. Los dioses se indignaron y, como castigo, en lugar de vivir en comunión plácida, se comieron los unos a los otros para vivir. Pero los dioses deseaban criaturas que pudieran decir sus nombres y admirar su hermosura. Entonces crearon a los primeros hombres. Los hicieron de barro húmedo, pero no podían permanecer de pie y vieron que se deshacían en el agua. Entonces volvieron a intentarlo. Crearon seres de madera que caminaron con firmeza y rectitud sobre la tierra, se acoplaron en grupos y al cabo tuvieron hijos, pero iban de aquí para allá sin norte ni destino. Hablaban, pero no tenían conocimiento de lo que decían, y no había en sus palabras expresión ni sentimiento. Entonces los dioses enviaron un diluvio y casi todos se ahogaron, excepto los que subieron a los árboles y se convirtieron en monos. Entonces nuevamente Tepeo, Gucumatz y Huracán se juntaron, y antes de que saliera el sol y brillara el día, el gato, la zorra, el oro, la cotorra y el cuervo les llevaron mazorcas maduras y crecidas de maíz amarillo, morado y blanco. Desgranaron las mazorcas y con agua de lluvia serenada hicieron una masa, y con ella crearon a 4 seres. Muy pronto dieron muestras de tener movimiento, pudieron pensar y sentir, conocieron lo que había bajo el cielo y lo que se erguía sobre la tierra, lo oculto y lo visible. Estos seres fueron Balam Kitse, Balam Acá, y Ki Balam y Maucutá. Sin embargo, los dioses vieron que su gran inteligencia podría ser nociva y dijeron: hagamos que los nuevos seres conozcan solo una parte de la tierra. Solo algo de lo que existe les será revelado. No lo conocerán todo porque no sabrían comprender su sentido y menos usarlo con provecho. Es preciso limitar sus facultades, y así lo hicieron. Luego, con el fin de que esta gente no viviera sola, los durmieron y entonces crearon el sexo femenino. Las pusieron desnudas junto a ellos. Cuando los hombres despertaron, las vieron con gran regocijo porque eran muy hermosas. Les pusieron nombres que evocaban la lluvia según las estaciones del año. Tuvieron hijos y poblaron la tierra. Muchos de estos seres fueron grandes y diestros. Tenían la belleza de sus madres y el mismo poder que sus padres, y por esta razón los dioses los escogieron para ser adoradores y sacrificadores, oficio de dignidad que no a todos cuadra ni conviene. Así fue como Tepeo, Gucumatz y Huracán crearon todo lo que existe sobre la tierra. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Es muy interesante. También estos dioses duermen al humano para sacar a la mujer, también mandaron un diluvio, etcétera, etcétera. Esto es, repito, sumamente interesante porque en todo el mundo se han encontrado evidencias de que en muchas cosas coincidían, y esto era debido a los ciclos agrícolas, a los ciclos de la naturaleza, de los cuales, bueno, estas antiguas culturas deducían cosas. Es decir, se daban cuenta de que en la naturaleza había patrones y ellos, a través de esos patrones de la naturaleza, llegaban a conclusiones similares. Y también no dudo para nada dudo, porque yo sí creo que existen seres espirituales. Yo no dudo que haya deidades o entidades espirituales que de alguna u otra manera le han pasado información a los seres humanos. Pero repito, la información que nos da el Creador a través de sus malajim, a través de los ángeles que le dictaron la Torá a Moisés, a través de la palabra del Creador, a través de estos santos profetas, yo sí pienso, creo y tengo fe firmemente en que es la interpretación correcta de la naturaleza de la realidad. Entonces, una vez más, hemos visto que hay una similitud entre el Popol Vuh y una similitud entre la cosmogonía o teogonía hebrea. Entonces, yo pregunto, ¿los hebreos le copiaron a los mayas sobre la resurrección o los mayas son los que le copiaron a los hebreos? ¿Se entiende el punto, mis hermanos? Ahora vamos a ver una cosa más, ya para que esto quede clarísimo. Y bueno, aprovechando una vez más que este varón está hablando de la literatura cananea, de la literatura ugarítica, pues bueno, vemos que en los textos de Ugarit también se refiere a su dios como el toro, o que tiene la fuerza de un toro. Es decir, al padre del panteón cananeo, al dios más poderoso del panteón cananeo, que es el dios Dagón, o que es él, bueno, como ven en pantalla, se le hace referencia como que tiene la fuerza de un toro. Es representado por un toro.
Y bueno, entonces, ¿qué significa? Que Yahvé le copió a esas culturas cananeas, porque, por ejemplo, podemos ver en Números, capítulo 23, verso 22, que dice, el Creador los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, rehem. Dice Números 24:8, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones sus enemigas. Podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 33, verso 17, que dice, su gloria es como la del primogénito de su toro, y sus astas como las astas del búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Y podemos ver muchos otros más textos en la Biblia hebrea donde al Creador se le compara con un toro, como que tiene la fuerza de un toro. Efraín también. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la Biblia hebrea está haciendo una copia de los textos ugaríticos, de los textos cananeos? Claro que no. Simplemente son ideas que ya estaban en el inconsciente colectivo, como ya lo dije muchas veces. Son ideas ancestrales que conocían todos los pueblos de la antigüedad. Entonces, yo por eso no me escandalizo cuando veo estas similitudes entre otras culturas y la cultura hebrea, porque lo que yo sé es que el Creador lo que está haciendo es enseñarnos la correcta interpretación de todos estos símbolos, de todos estos arquetipos. Si la Biblia fuera una copia, bueno, ¿por qué no decir entonces que se copiaron de los Purúa, de los Andes de Guano, en Ecuador, donde también relatan el diluvio o inundación? ¿O por qué no decir que los sumerios por alguna razón se copiaron de los mitos andinos de Huiracocha enviando un diluvio por la maldad de la gente? ¿Por qué entonces no decir que el mito de Moisés es copiado de Sargón de Akkad, como propone el doctor Federico Lara Peinado? ¿O podemos afirmar entonces que la historia del héroe troyano Eneas es una copia del mito de Moisés? Pues ambos sacan a su pueblo de un lugar donde vendría juicio y ambos pasan por territorios cananeos, etc. ¿O por qué no decir entonces que el libro de Job es inspiración de la leyenda del rey Kirta de Mitanni en los mitos cananeos del norte de Siria? ¿O es que acaso la historia del rey Odiseo es una copia del rey Kirta? Pues ambos son oprimidos por algunos dioses como Jan Poseidón. O mejor aún, ¿la Odisea es una copia del libro de Job? ¿O acaso el Sidonio Sancuniatón, según Filón de Gebal, mezcló los mitos sumerios, griegos y cananeos para armar toda una teogonía cananea? ¿Quién fue primero, Melkart, Heracles o Sansón? ¿Por qué todos los pueblos semitas, cananeos y mesopotámicos entendían el rito agrícola de muerte y resurrección? ¿Quién se copia de quién? ¿Hadad Baal se copia de Tamuz o Tamuz de Adonis? ¿Qué hacemos con Perseo y la Gorgona, con serpientes en lugar de cabezas? ¿Acaso se copió de Hadad Baal luchando contra el Lotán, contra el Leviatán? ¿O acaso Yahvé le copió a Perseo? ¿O acaso Yahvé le copió a Hadad Baal? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, bueno, más bien debe de llamarnos la atención que en distintas culturas, en todo el planeta Tierra, había muchas similitudes. Es decir, pasa un suceso a nivel mundial o a nivel espiritual y cada cultura da una interpretación de aquellos sucesos. Es decir, el Creador, repito, solamente nos está dando la correcta interpretación de todos estos arquetipos. Les voy a explicar qué es un arquetipo. Un arquetipo es un modelo o patrón universal que se repite en diferentes culturas y épocas. Son ideas, símbolos o narraciones que aparecen en mitologías, en religiones, en tradiciones, en todo el mundo, reflejando aspectos fundamentales de la experiencia humana. ¿Se entiende, mis hermanos? Les voy a dar unos ejemplos de arquetipos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, un personaje que enfrenta desafíos y supera pruebas. Por ejemplo, Moisés, Yeshua o Hércules. ¿Se entiende? Es el mismo arquetipo. No estoy diciendo que sean exactamente lo mismo, no, solo el arquetipo, lo que representan, el símbolo. Por ejemplo, el arquetipo del sabio, una figura que guía con su conocimiento. Por ejemplo, el arquetipo de la sabiduría en la Biblia sería Salomón. O en otras culturas, por ejemplo, sería Merlín. O aquí en México sería Quetzalcóatl.
porque se dice que Quetzalcóatl era un hombre Dios muy sabio. Por ejemplo, podemos ver el arquetipo del caos y el orden. Por ejemplo, esta lucha entre el desorden y la estructura. Un ejemplo lo vemos con Marduk contra Tiamat en la creación del mundo. O lo vemos con Yahvé ordenando el caos en Génesis. Como ya lo dijimos, está el diluvio universal, un ejemplo de purificación, un castigo divino por la maldad. Eso lo vemos en la epopeya de Gilgamesh. Y también, por supuesto, lo vemos con Noé en la Biblia. También vemos, ya lo hemos dicho varias veces, el Dios que pisa la serpiente. Representa el triunfo del bien sobre el mal y el orden sobre el caos. Por ejemplo, Horus contra Apophis o Krishna contra Kaliya, o lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 15. Es decir, los arquetipos explican por qué muchas historias de distintas culturas tienen similitudes incluso cuando estas civilizaciones no tuvieron contacto entre sí. Muchas culturas, sin tener contacto unas con otras, llegaban a las mismas conclusiones parecidas, al menos en sus fundamentos. Por ejemplo, la resurrección, por ejemplo, el Dios que mata a la serpiente, que mata el mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la Biblia le está copiando a todas estas tradiciones y culturas del mundo? No, solamente nos da la correcta interpretación de esos arquetipos para los que tenemos fe, para los que creemos que la Biblia es verdadera, para los que creemos que es palabra del Creador. Toda la Escritura. Porque en este canal, ya saben, eso incluye el Nuevo Testamento. Creemos que toda la Escritura es una historia unificada que nos revela la verdad. Por eso dice Yeshua, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él viene a dar la completa revelación de las verdades cósmicas, de las verdades espirituales, de las verdades físicas, de las verdades bíblicas, de las verdades de la Torá. ¿Se entiende, mis hermanos? Ahora, sobre ungir a David y a los reyes, según este señor, no hay ninguna cita que hable sobre ungir a un rey. Según este señor, no hay ninguna cita que hable sobre ungir a un rey. Y bueno, tenemos a Samuel, tenemos 1 Samuel 10:1, que nos habla precisamente de Saúl. David es ungido en 1 Samuel 16:13, Salomón en 1 Reyes 1:39, Jehú en 2 de Reyes 9:6, Joás en 2 de Reyes 11:12, no sé, un ejemplo no, te he puesto ya varios, ¿vale? Para que los vayas visitando. Dicho sea de paso, hay algunos que dicen, no, pero él no pudo ser el Mesías porque a los reyes se les tiene que ungir. Eso es una tradición que después se generó. Díganme un solo verso de la Torá escrita, uno solo, donde dijera que al rey se le tiene que ungir. Díganme un solo verso de la Torá escrita, uno solo, donde dijera que al rey se le tiene que ungir. ¿En dónde dice esto en la Torá? Sí, a los sacerdotes. Bueno, esto en verdad va a ser sumamente fácil de refutar, pues este varón está diciendo que yo dije que no existe ninguna cita en toda la Biblia que hable sobre ungir a un rey. Bueno, sí soy ignorante, pero no tanto. Claramente que hay muchas citas que hablan sobre ungir a reyes. Yo lo que dije, de hecho en el mismo extracto que él puso sobre mi video, lo digo claramente. Es clarísimo. No hay un texto en la Torá escrita que ordene, que diga que se tiene que ungir a un rey. Lo vuelvo a decir. No hay un texto en la Torá escrita que ordene que se tiene que ungir a un rey. Obviamente en este video no vamos a expandir el tema, no lo voy a explicar a detalle. Ya para eso tenemos un video que les está apareciendo en pantalla, donde explico todo este tema de la unción. Yo lo que estoy argumentando es que no hay un texto en la Torá que ordene ungir a un rey. Es decir, en la Torá sí vemos que el Creador manda ungir a los sacerdotes levitas, sí vemos que el Creador manda ungir los utensilios y todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Sí vemos que el Creador también, no en la Torá,
Pero vemos en el libro de Reyes y en Samuel que el Creador manda específicamente ungir a Saúl, manda de hecho al profeta Samuel para que unja a Saúl, para que unja a David, y también manda a Elías para que unja a Asael, a Jehú también, y a Eliseo como su sucesor, como profeta. Pero en la Torá, en Deuteronomio capítulo 17, que son los mandamientos para los reyes o las cosas que debería de hacer un rey, bueno, no hay un solo mandamiento que diga, y a los reyes los tienes que ungir. Esto lo dije en el video que sacó de contexto este varón y bueno, lo he dicho en otros videos. Esto es debido a que muchas personas dicen que Yeshua no fue ungido como rey y que él transgredió la Torá, porque la Torá dice que hay que ungir a los reyes. Yo lo que argumento, ¿en dónde dice eso la Torá? Es más, si este varón me muestra un texto de la Torá que ordene ungir a un rey, cierro mi canal. Pero si no lo hallamos, que él cierre el suyo. ¿Qué dicen? Lo voy a volver a decir. Este varón ha mentido al decir que yo dije que no existe ninguna cita en la Biblia que hable sobre ungir a un rey. Yo no dije eso. Yo no hablé de los profetas. Yo no hablé de los escritos. Yo no hablé de Primera de Samuel, ni de Primera de Reyes, ni nada por el estilo. Lo dije claramente, de hecho, en el mismo extracto que hizo de mi video, en el mismo extracto que él pone en su video que me hizo, yo mismo estoy diciendo lo que vuelvo a decir ahorita. No hay un texto en la Torá escrita que diga que se tiene que ungir a un rey como mandamiento. Todo este tema, repito, ya lo tenemos explicado en otros videos. No voy a expandir este tema en este video. Solamente quiero que quede la evidencia de que yo no dije que no existen textos en la Biblia sobre ungir reyes. No dije eso. No dije eso. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Por favor, comprensión al escuchar las cosas. Comprensión al leer las cosas. Comprensión. Vuelvo a repetirlo. No existe un solo texto en la Torá escrita que ordene o que diga que se tiene que ungir a un rey. Sí vemos que se tienen que ungir los sacerdotes levitas, sí vemos que se tienen que ungir los utensilios y vemos, por supuesto, ordenanzas específicas en Samuel, en Reyes, donde el Creador literalmente manda a Samuel a ungir a Saúl y a ungir a David. Pero de hecho, nunca manda el Creador ungir a Salomón. Nunca manda el Creador a ungir otros reyes. Eso es lo que yo argumento. Por eso yo dije que después se hizo una tradición. Es decir, el Creador mandaba ungir personas con misiones específicas y con un propósito específico. Todo eso lo tengo, repito, explicado en el video que les aparece en pantalla. Así es que bueno, ha quedado claro. Este varón mintió porque yo jamás dije, y pueden revisar el video original que voy a dejar en los comentarios. Pueden ver el video de donde él sacó este extracto de video, obviamente. Pueden ver y verificar cómo yo jamás mencioné las palabras que este varón dice que yo dije. Lo voy a volver a decir, ya para cerrar. Yo sigo sosteniendo que no hay un solo texto en la Torá escrita que diga que se tiene que ungir a un rey. Los mandamientos para los reyes están en Deuteronomio 17 y no aparece nada sobre ungir a los reyes. Así es que bueno, este tema ha quedado aclarado y refutado. Y pues bueno, él en el video, él dice que bueno, yo utilizo una Reina Valera y lo dice como si eso estuviera mal. Y bueno, voy a explicar el por qué uso esa Reina Valera. Número uno, siempre explico, eso lo digo a cada rato en mis videos, que solo utilizo esa versión para que todos entiendan. Número dos,
utilizo esa aplicación porque es de las pocas que me deja grabar pantalla. Y no solo eso, es la única que no salen comerciales. Porque si yo utilizo otras aplicaciones, incluso yo podría descargar una de estas famosas Biblias Kadosh con los nombres restaurados y que diga Yahvé o Yahweh en vez de Jehová. Yo podría hacer eso, pero salen muchos comerciales y luego no me dejan grabar en horizontal. Entonces les estoy diciendo la verdad, honestamente, uso la Reina Valera porque es la que me deja grabar bien la pantalla. Ahora, eso no quiere decir que nosotros confiemos ciegamente en la Reina Valera. Este varón utiliza un extracto de un video mío donde lo saca de contexto porque, bueno, yo no estaba haciendo un análisis exegético ni hermenéutico ni desde el texto hebreo del Salmo 110, sino que yo estaba hablando de otro tema donde de repente lo conecté con el Salmo 110 y sí, en la versión que yo leí dice que esta promesa que hace el Creador, este juramento sobre el sacerdocio de Melquisedec. Efectivamente, en esa versión dice el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y sí, es verdad que esto de la orden de Melquisedec no aparece en el Salmo 110, pero recordemos que en este canal sí confiamos en toda la escritura como una historia unificada y efectivamente la carta de los hebreos sí habla de que Yeshua, de que Jesús es este sacerdote según la orden de Melquisedec. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Fíjense, a veces la gente es hipócrita. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas cuando ven que los apóstoles utilizan textos del Antiguo Testamento y hacen una interpretación espiritual, dicen, oh mira, lo está sacando de contexto porque eso no significa literalmente. Pero al mismo tiempo se supone que en el judaísmo tienen esta técnica de 4 niveles de interpretación de la Biblia, en donde está el Peshat, está el Remes, está el Drash y está el famoso Sod, que es el estado más elevado o digamos lo que está más oculto en el texto. Entonces, es un poco hipócrita de algunas personas que digan que ellos están buscando el Sod de la escritura o que sí se permite en el judaísmo encontrar ese famoso Sod que se supone que es lo más secreto. Es decir, estos judíos están buscando supuestamente al leer la Biblia llegar al nivel Sod, que es decir, interpretar algo espiritualmente de un texto literal, y se supone que está bien si ellos lo hacen, pero si los apóstoles lo hacen, entonces está mal porque no se ajustan a lo literal. ¿Se dan cuenta de esta doble moral? Lo vuelvo a dejar claro y bien explicado por si un hermanito no está entendiendo. En el judaísmo se dice que hay 4 niveles de interpretación de la Biblia. Por ejemplo, puedes leer un texto, entenderlo en lo literal, o sea, lo que significa literalmente, pero se supone que si tú accedes a los niveles más profundos del entendimiento bíblico, llegas a este supuesto Sod, que supuestamente, según ellos, es esta interpretación más profunda de la Biblia. Y no siempre tiene que ajustarse ahora a lo literal, porque se está hablando de algo metafísico. Pero entonces, cuando los apóstoles hacen eso, hacen Sod, como ellos lo llamarían, entonces ahí sí no aplica. ¿Se dan cuenta? Y ojo, quiero aclarar, eso es tradición rabínica. Yo no digo nada sobre encontrar el Sod. Yo digo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el que te hace entender las cosas profundas de la Biblia. Digo esto porque obviamente nosotros que creemos en Yeshua y creemos en el Nuevo Testamento, si vamos al Salmo 110, claramente entendemos que se está hablando de Yeshua. No es ningún secreto que en este canal nosotros defendemos de que Yeshua es el Mesías de Israel. Así es que bueno, básicamente esa es la razón del por qué uso esas traducciones en el canal. Ahora vamos con otro punto. Él afirma que en el Nuevo Testamento hay zoroastrismo. Es decir, el zoroastrismo, según él, lo podemos ver cuando rinden ofrenda a Yeshua, a Jesús. Como muchos saben, hay esta leyenda de los 3 reyes magos, y digo leyenda porque no aparece que sean 3 y no aparece que sean reyes. Lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es a estos magos, pero no magos en el sentido que hoy entendemos un mago, porque hoy nos imaginamos un hombre con un gorrito sacando un conejo del sombrero. No, en el contexto bíblico, en ese contexto de esos magos, los estudiosos llegan a la conclusión de que eran ellos astrónomos persas, y sí,
Sí, es verdad, ellos muy probablemente era zoroastrismo, eran zoroastristas, por supuesto que sí, pero ¿eso quiere decir que el Nuevo Testamento tenga influencia zoroastrista? No, porque en el Antiguo Testamento vemos también a paganos haciéndole reverencia al mismo Creador. O, por ejemplo, vemos cómo al mismo Salomón le ayudaron paganos a construir el templo. Por ejemplo, Hiram, el rey de Tiro. Él suministró madera de cedro y cipres, llevó obreros, etcétera, etcétera. Podemos ver también a Hiram Abi, artesano fenicio. O también podemos ver a cananeos, a fenicios que trabajaban para el templo. Entonces, ¿por eso el templo es pagano? Claro que no. ¿Me explico? También podemos ver, por ejemplo, a los ninivitas, que aunque eran paganos, cuando Jonás predicó el mensaje de juicio, se arrepintieron ante los ojos de Yod-Heh-Vav-Heh. Muchas naciones paganas le llevaban culto a Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces, no pasa nada si en el Nuevo Testamento vemos a unos zoroastristas llevándole culto al rey de los judíos, porque a mí se me hace muy curioso que justamente estos persas probablemente habían escuchado las profecías de las que hablaba Daniel. ¿Me explico? Entonces era común en el mundo antiguo, muchos de ellos le llevaban reverencia incluso a otros reyes, no solo a su rey. En este caso, al reconocer a Yahvé como el Elohim de los hebreos, el poderoso de Israel, no es ninguna sorpresa que haya ido gente pagana a reverenciar al Hijo de Dios. Y ellos, al conocer el movimiento de los astros, bueno, ellos a lo mejor calcularon la llegada del Mesías, porque sí dice eso el Nuevo Testamento. Y no es ningún escándalo, los antiguos conocían el movimiento de los astros. Probablemente Daniel también era un experto en la medición de los astros. No se la pasaban viendo TikTok como nosotros hoy en día. Se la pasaba la gente viendo los cielos, haciendo cálculos. ¿Me explico? Entonces, bueno, me parece que eso también ha quedado solucionado. No hay ningún problema, no hay ningún escándalo. Entonces, que unos magos persas, que unos astrónomos persas, aunque hayan sido zoroastristas, eso no quiere decir que el Nuevo Testamento enseña zoroastrismo ni nada por el estilo. Y bueno, con todo lo que hemos visto en este video, me parece que ha quedado claro que en las antiguas culturas sí había de repente algún tipo de mezcla, se hacían reverencias unos con otros. Eso no es ningún secreto y está en el Antiguo Testamento, como Nabucodonosor. Él mismo le hacía reverencia al Dios de los hebreos. ¿Me explico? Entonces, bueno, no escandalizarnos por eso, porque muchas personas, al no conocer o discernir esto, llegan incluso a pensar que Yeshua es un invento de los zoroastristas, incluso algunos dicen que tiene conceptos de mistéricos o conceptos del mitraísmo, etcétera, etcétera. Pero como ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, también podemos ver muchas similitudes con otras culturas. Entonces no hay que escandalizarnos. Así es que bueno, me parece que este punto ha quedado totalmente aclarado. Ahora, vamos al último punto. ¿El profeta Daniel era profeta o no era profeta? Porque este varón argumenta que el profeta Daniel no era profeta y que fue escrito en el siglo II antes de Cristo, los textos de Daniel, sacándolo de la ecuación como un profeta que profetizaba de Yeshua. Y en el vídeo nos dice que Daniel 7 muestra a Jesús, ¿no? Ese hijo del hombre es Jesús, ¿no? Y nos habla pues de esta conspiración judía, ¿no? Que intenta negar que es un profeta y lo ponen en Ketubim, etc. Bueno, vamos a empezar hablando de esto. El libro de Daniel es un libro del siglo II antes de Cristo y supuestamente la profecía acabó en el siglo IV. Es un periodo intertestamentario, ¿vale? Entonces, si es un libro escrito durante la época en la que ya no había profetas, es un libro escrito en periodo intertestamentario, significa claramente que no debería estar dentro del canon de la Biblia, porque es un libro apócrifo. Apócrifo. Bueno, mis hermanos, vamos a comprobar cómo la misma escritura cataloga a Daniel como un hombre sabio, un hombre justo y como un profeta. Quiero que vayan leyendo conmigo, mis hermanos. Aquí el contexto de Ezequiel 28, como muchos saben, está hablando sobre el príncipe de Tiro y su arrogancia. Así es que bueno, estamos en Ezequiel 28, vamos a leer del 1 al 3.
vino a mí la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yod-Heh-Vav-Heh el soberano. Por cuanto tu corazón se enalteció y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Elohim estoy sentado en medio de los mares, siendo tú un hombre y no Dios, aunque pusiste tu corazón como el corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Fíjense aquí cómo a manera de sátira, el creador más bien está reprendiendo a Tiro, que se cree como un dios, y le está diciendo, mira, tú que te crees más sabio que Daniel, no hay nada que te sea oculto. Es decir, aquí está catalogando el creador a Daniel como un hombre sabio, no cualquier persona. ¿Por qué no puso ahí otro nombre? ¿Por qué no puso ahí simplemente a otra persona? Puso a Daniel como un hombre sabio. Entonces, claramente para el creador, Daniel es un hombre sabio. Entonces, ahora vamos a Ezequiel 14:14. Sigamos leyendo. Aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, ellos por su justicia librarían sus vidas, dice el soberano Yod-Heh-Vav-Heh. Y también dice Ezequiel 14:20, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, como vivo yo, dice el soberano Yod-Heh-Vav-Heh, que no librarán ni sus hijos ni hijas, sino que ellos mismos librarán sus vidas por su justicia. El mismo creador está diciendo, como vivo yo, que solamente estos hombres, Daniel, Noé y Job, librarían por su justicia sus vidas. ¿Se entiende? El creador está poniendo en el mismo nivel a Noé, a Daniel y a Job. No son cualquier persona. Ahora, ¿qué dice Yeshua sobre Daniel? Dice, por lo tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El Mesías está diciendo que Daniel es un profeta, porque yo no le voy a creer. Yo creo en la Biblia, hermanos, y si la Biblia me está diciendo, si el mismo Ezequiel está diciendo, el mismo creador en Ezequiel, que Daniel era justo, que Daniel era sabio, y luego vemos que el mismo Yeshua, el Mesías, le está llamando profeta, bueno, la Biblia dice que Daniel es un profeta, y no solo un profeta, sino un profeta muy sabio y muy justo. Atención a esto, no cualquier profeta. Así es que bueno, ahora vamos a ver algunos nombres de algunos eruditos, de algunos historiadores, de algunos estudiosos del Tanaj, del Antiguo Testamento, que argumentan que Daniel sí fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, a diferencia de algunos investigadores que tienen las teorías de que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. Si nosotros decimos que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo, ya no encajan las 70 semanas de Daniel. Pero si nosotros sabemos que Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo, porque tiene sentido, porque era contemporáneo de Ezequiel, porque él estuvo en el exilio babilónico, lo cual tiene sentido que él haya escrito en esos tiempos las profecías. Y entonces si hacemos un cálculo de las 70 semanas, que por cierto lo vamos a ver ahora mismo, bueno, vamos a ver cómo sí encaja en el primer siglo, cómo sí encaja con la vida del Mesías. Así es que bueno, estos historiadores y eruditos en el tema de los escritos de Daniel aseguran que Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo. Podemos ver, por ejemplo, a William H. Green, teólogo y erudito bíblico que defendió la autoría del libro de Daniel en el siglo antes de Cristo, sosteniendo que las profecías descritas son reales y reflejan la verdad histórica de ese periodo. Tenemos a John J. Collins, profesor de estudios del Antiguo Testamento y experto en el libro de Daniel, y Collins ha argumentado que Daniel fue escrito durante el exilio babilónico en el siglo VI. También tenemos a Eugene H. Merrill, erudito en el Antiguo Testamento, que también ha argumentado en favor de la fecha del siglo VI antes de Cristo, refiriéndose obviamente al libro de Daniel, a pesar de algunas de las críticas modernas que sugieren que fue escrito en tiempos posteriores. Tenemos también a R.K. Harrison, historiador y erudito bíblico, que defendió la visión de que Daniel fue escrito en el siglo VI.
Así es que bueno, podemos ver otro más, a James A. Montgomery, un renombrado erudito y comentarista bíblico que en su análisis del libro de Daniel sostuvo que la obra fue escrita en el siglo VI y rechazó las teorías que argumentaban que Daniel no fue profeta. Así es que vemos a estos estudiosos que han sido influyentes en sus respectivos campos y han defendido la autenticidad de las profecías de Daniel contra las teorías críticas que argumentan que el libro fue escrito en una fecha posterior. Porque este varón, este judío y otras personas argumentan como una verdad absoluta que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo, cuando ni siquiera los mismos historiadores que dicen eso lo aseguran como una verdad absoluta, porque en historia no hay verdades absolutas, hay muy pocas verdades absolutas. Y esta teoría o hipótesis o especulación de que se escribió en el siglo II, esto no es ninguna verdad absoluta. De hecho, si me preguntan a mí, la carga de evidencia de que Daniel era un profeta y de que se escribió en el siglo VI antes de Cristo, se inclina más, por supuesto, a que sí fue así, a la carga de evidencia contra eso. Es decir, aquellos que argumentan que se escribió en el siglo II y que Daniel no es un profeta, no tienen evidencias bíblicas de eso y las evidencias históricas no son absolutas. Así es que bueno, esto ha quedado totalmente aclarado. Ahora, quiero aprovechar que estamos hablando de Daniel. Este no es un video, obviamente, donde estoy hablando sobre calendarios, no es una enseñanza sobre calendario, pero aprovechando que estamos hablando de Daniel, vamos a leer algo rápido sobre las 70 semanas para que comprobemos que Daniel no solo era un profeta, él era un gran profeta. Así es que bueno, vamos a ver este tema que es muy interesante, hermanos. Quiero que vayamos leyendo. Las 70 semanas de Daniel es la profecía que aparece en Daniel capítulo 9, 24 al 27 y es uno de los pasajes más profundos y debatidos en la Escritura. Esta profecía revela el plan de redención de Elohim para su pueblo, culminando en la llegada del Mesías y un juicio sobre Jerusalén. Ojo con esto, hermanos. Esto es algo que yo no escucho que muchos hablen al respecto. Siempre se habla de la redención que traería el Mesías, pero poco se habla de por qué fue destruido Jerusalén en primer siglo. No es casualidad. Todo pasa porque el Creador así lo permite o así lo quiere. Así es que bueno, entendamos que Daniel profetizaba no solo la llegada del Mesías como un plan de redención, sino el juicio a la generación que rechazaría al Mesías también. Así que bueno, a continuación se presenta una explicación dando los cálculos que empatan con el cumplimiento histórico en el primer siglo. El texto base es el que vemos en Daniel 9, 24 al 27, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, obviamente Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Ojo, ¿cuándo se puso fin al pecado? El Mesías es el que pone fin al pecado. Expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Así es que bueno, la profecía divide las 70 semanas 7 por 7 en 490 años, que son 3 periodos. 7 semanas, periodo número 1, que son 49 años, la reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas, que son 434 años hasta la llegada del Mesías. Y una semana más, que son 7 años que culmina con el pacto y la desolación. Es decir, ¿por qué llegamos a la conclusión de que las 70 semanas son años? Bueno, la conclusión de que las 70 semanas de Daniel representan años proviene de un principio hermenéutico conocido como el principio día-año, que se encuentra en varios textos bíblicos y en cómo se interpretan los periodos proféticos. A continuación se detallan las bases bíblicas y contextuales para llegar a esta conclusión. Por ejemplo, vemos en Números 14:34 que dice: conforme al número de los días que exploraste la tierra, 40 días llevarán sus iniquidades 40 años. ¿Se dan cuenta? Está haciéndose un paralelo entre días y años. 40 días, 40 años. Y también lo podemos ver en Ezequiel 4:6. 40 días te he dado, un día por cada año.
Entonces, bueno, para no hacer esto más largo, quiero solamente dejar claro que sí hay un principio hermenéutico en donde podemos ver textos de la Biblia que refieren a los años como si fueran días. Por eso se interpreta, se entiende que Daniel no está hablando de 70 semanas de días, así comunes y corrientes, sino que está hablando de años. Así es que bueno, es muy interesante porque la palabra semanas en hebreo significa como siete, que se refiere a semanas de años, y como vemos en Levítico 25, 1 y 7, estos ciclos de 7 años son fundamentales para las leyes sabáticas, para que se entienda. Es decir, siempre vemos este ciclo de 7, el año Shemitah, que son 7 años, 7 ciclos de 7 años, que es el jubileo, etcétera, etcétera. Así es que bueno, ahora vamos a hacer el ajuste histórico, mis hermanos. El cálculo de las 70 semanas, repito, esto va a ser un poco rápido, no vamos a profundizar al respecto, pero bueno, aprovechando que estamos hablando de Daniel, no está de más aprender esto, mis hermanos. Y como ya lo dije antes, este cálculo que voy a hacer, como lo he dicho antes, yo lo hago usando el calendario enoquiano. Pero este cálculo también se puede hacer utilizando el calendario de raíces hebreas o que es el calendario de Hillel, el calendario rabínico. Se puede hacer con distintos calendarios. Obviamente que no va a ser exacto uno con otro. Va a haber algunas diferencias, tal vez por años, por 1 año, 2 años, meses, qué sé yo. Pero a final de cuentas, no importa el calendario que se use, siempre cae en la vida del Mesías, siempre cae en primer siglo. Es decir, en otras palabras, cualquiera de los calendarios que usemos para hacer el cálculo de las 70 semanas de Daniel encaja con el ministerio del Mesías, con la vida del Mesías, con el primer siglo. Así es que bueno, como ya saben, en este canal yo uso el calendario de Enoch porque en mis conclusiones veo que es un calendario muy exacto, unas matemáticas muy perfectas, se puede calcular el año Shemitah, se puede calcular el jubileo, y es un año que comienza, el año de Enoch comienza con el primer miércoles después del equinoccio. Pero repito, este no es un video de calendario, obviamente no estamos hablando sobre calendario específicamente, pero sí me gustaría dejar claro que no importa cualquier calendario que utilicemos, si hacemos el cálculo de las 70 semanas, encajan con la vida del Mesías. Así es que bueno, dicho esto, yo uso el calendario de Enoch porque Enoch es nombrado en la Biblia, porque Enoch es nombrado en el Nuevo Testamento, y bueno, Hillel no es nombrado en la Biblia, Hillel no es nombrado en el Nuevo Testamento, así es que bueno, yo confío más en este calendario, pero se respeta el que ustedes usen. Así es que bueno, ahora vamos a hacer el cálculo. El punto de partida de las 70 semanas es un decreto para reconstruir Jerusalén. Históricamente se considera el decreto de Artajerjes. Eso lo vemos en Nehemías 2, 1 al 8. Esto es más o menos 445, 444 a.C. Este decreto permite a Nehemías reconstruir los muros de Jerusalén. Así es que bueno, el cálculo de las 69 semanas, que serían 7 más 62, son 483 años. La duración, 483 años, que es 69 por 7. El calendario profético, basado en años de 360 días, que se usa en las profecías bíblicas. Así es que bueno, si hacemos este cálculo de 483 años por 360 días, salen 173.880 días, que si lo convertimos al calendario solar, porque todos nos regimos por un calendario solar, porque bueno, el sol siempre hace los mismos ciclos, me explico, es aproximadamente de 365.25 días, que serían 476 años solares. Así es que el cálculo se hace desde el decreto en el 444 antes de Cristo, que sería 445 antes de Cristo más 476 años, encaja en el año aproximado del año 32, año 33 después de Cristo. Ahí, si no entienden mucho de las matemáticas, no se preocupen, ya después expandiré este tema en otro video sobre calendario. Pero bueno, por ahora solo quiero que quede claro y como evidencia que si hacemos este cálculo matemático de las 70 semanas, curiosamente encaja con la vida del Mesías. ¿Se entiende, mis hermanos?
Entonces, bueno, me parece que ha quedado claro que las evidencias de que Daniel no solo era un profeta, sino que era un profeta muy preciso, muy exacto, me parece que han quedado expuestas. Pero como siempre digo, al final cada quien que saque sus propias conclusiones, hermanos, como lo he dicho antes, todo este video que ustedes están presenciando, todas estas enseñanzas que están viendo, en realidad, hermanos, yo lo estudio con otros hermanos también. Tengo mi maestro que me enseña muchas cosas. Es decir, tratamos de ser responsables con lo que enseñamos. Obviamente, yo no soy ningún erudito o tampoco soy un experto en hebreo bíblico, ni mucho menos, pero sí acudo a personas que sí son expertos. ¿Me explico? Entonces, eso quiero dejarlo claro. Sí soy ignorante, como ha dicho este varón, por supuesto, todos ignoramos cosas, pero eso no significa que lo que esté mostrando en el canal sea nada más algo que me invento por ahí. No, no, no. Obviamente que antes acudo a gente que sabe mucho, a hermanos que saben mucho y aparte hermanos que viven en santidad, hermanos que realmente viven en santidad, que no solo son académicos, sino que también creen en el mundo espiritual. Me explico, mis hermanos. Así es que bueno, me parece que este tema del profeta Daniel ha quedado aclarado y refutado también. Y pues bueno, mis hermanos, me parece que han quedado claros todos estos puntos. Yo, como siempre digo, al final cada quien que saque sus propias conclusiones son libres de decidir lo que ustedes quieran creer. Me parece que sí se han dado evidencias de que, bueno, todo lo que dijo este varón en realidad no es como él asegura. Como siempre digo, este canal es para edificarnos unos con otros y si alguien tiene una opinión distinta o si no está de acuerdo conmigo o si no está de acuerdo con él, pues bueno, tratar de ser sensatos a la hora de comentar. Digo esto porque muchas veces hay personas que se emocionan, yo diría que de más. De hecho, han venido varios de sus seguidores a atacar, pero no los argumentos, sino a atacar directamente a las personas, a mí también. Así es que bueno, yo no estoy a favor de eso y tampoco que digamos los que están a favor de Yeshua vayan y lo ataquen a él. No, sino que ataquemos los argumentos. Es decir, aquí se trata de descubrir la verdad y de que cada quien saque sus propias conclusiones. Si por algo este canal les edifica, por favor, suscríbanse, compartan el video si creen que puede ser de edificación. También activen la campanita para estar al tanto de los próximos videos y de los próximos en vivos. Y dejen un dedito arriba para saber si les gustó este video o si les edificó. Les va a aparecer en pantalla, mis hermanos, un video que no se pueden perder. Les aseguro que les va a ayudar muchísimo con sus estudios. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.